Pensar en IA, ese es el título del proyecto que ha presentado Abril Azario, que la tenemos por aquí. Hola, Avi. Hola, Esteban. Avi es una de las alumnas que ha realizado la última edición del programa Diseño de Producto Digital Avanzado. Y Esteban es el director del programa. Entonces, aquí tenemos a los dos para que nos cuenten, ¿no? Es un proyecto que llamó mucho la atención durante las presentaciones y no queríamos que se quedara simplemente ahí en el entorno del curso, así que estamos aquí para grabarlo. Si queréis, Esteban, le damos directamente la palabra a Avi, que empiece con ello, y luego ya comentamos un poquito qué tal ha ido, cómo ves también la evolución que ha hecho durante el curso, cómo ha ido cambiando el proyecto, etcétera, que creo que también es muy interesante conocer esa parte, ¿os parece? Así que nada, adelante, todo vuestro. Bueno, hola, gracias. Empiezo a compartir el proyecto. ¿Ahí se ve bien? Correcto, se ve muy bien. Bien. Bueno, soy Abril y les voy a presentar Pensar con IA. Es un sistema de andamio cognitivo para niños de 8 a 12 años. ¿Cuántas veces le pedimos algo al IA para ahorrarnos tiempo? Una respuesta rápida, un texto que no queremos escribir. No analizamos lo que nos devuelve, ni pedimos que desarrolle, ni cuestionamos la respuesta. Y como adultos, nosotros le llamamos a eso eficiencia. Decimos que nos ahorra trabajo, que nos acorta el camino, que así podemos dedicarle tiempo a lo que verdaderamente importa. Pero, ¿qué pasa cuando esto mismo lo hace un niño de 8, de 10, de 12 años? Un niño que se encuentra en la etapa más importante de su formación. Una etapa donde justamente tiene que aprender el valor del esfuerzo, del pensamiento crítico. Y hoy, con las nuevas tecnologías, en cualquier dispositivo tiene la opción de saltearse todo esto. Lo que enfrentamos es totalmente nuevo. Tenemos generaciones enteras que van a poder hacer todo su proceso educativo acompañados del IA, desde la primaria hasta la universidad, desde la comprensión de textos hasta su TFM. Pero las IAs más usadas como ChatGPT, Gemini, Claude, cualquiera que se les ocurra, no fueron diseñadas pensando en cómo aprende un niño y mucho menos en qué impacto y de qué manera pueden perjudicarlo. Luego de identificar este problema, continué haciendo entrevistas con chicos, con padres y con docentes y considero que pude hallar 6 hallazgos centrales que les voy a comentar. Primero, en la media, alrededor de los 10, 12 años, la IA ya es lo que llamamos una prótesis cognitiva. Lo que me refiero con esto es a que el niño delega en la IA todo aquello que considere que es un esfuerzo que no está dispuesto a hacer. Segundo, lo que noté en las entrevistas con niños y también recibí luego como feedback de los padres y docentes, es que la inmediatez de las pantallas afectó gravemente la paciencia de los niños. Si una tarea no da una recompensa inmediata, estos tienden a abandonar y a frustrarse mucho. Es decir, la tolerancia a la frustración es bajísima. Tercero, noté cómo los niños confiaban ciegamente en la IA. Para ellos funcionaba más como una bola de cristal que nunca se equivoca y no tienen un pensamiento crítico para poder detectar errores o cuestionar las respuestas. Además, no entienden ni se preguntan cómo funciona el detrás de un IA, cómo es que este chat sabe todo lo que ellos quieren. Por otro lado, desde la visión de los adultos, los problemas son diferentes. Los padres me dijeron algo muy claro. Ellos no quieren ser policías dentro de sus casas. A pesar de querer cuidar a sus hijos, no es como a la posición de controlar la tecnología. Y las típicas herramientas de bloqueo, junto con la baja tolerancia que les mencionaba, da como resultado muchísimo conflicto familiar. Lo que necesitan los padres es visibilidad sobre el uso real de la tecnología que hacen sus hijos. Es tener la sensación de que la tecnología no es algo negativo, sino que es una herramienta que puede ayudar. Por otro lado, noté que la fricción genera rechazo y frustración siempre que parezca una tarea escolar. Y por último, los docentes están totalmente desamparados. El plagio, por ejemplo, ya no se ve. Las formas tradicionales de educación no están preparadas para este cambio tecnológico. El resultado es realmente preocupante. Tenemos una generación que aprende a delegar el pensamiento en la edad exacta en la que tendría que aprender a pensar. Y a diferencia de otras tecnologías que pudimos regular después, como fue la televisión, las redes sociales, la IA avanza con muchísima más rapidez y ya está al alcance de los chicos a día de hoy. Entonces la solución tiene que ser ahora.
Y bueno, y con esto empieza mi propuesta. Es muy concreto. ¿Qué pasaría si la guía estuviera diseñada al revés? Si en lugar de dar la respuesta, hiciera preguntas. Si el rol no fuera el de la bola de cristal, sino el de andamio. Esta pregunta no es nueva. Hace 2400 años Sócrates ya tenía una respuesta. Decía que no se podía enseñar nada, solo hacer preguntas. A esa técnica Sócrates le llamó mayéutica. Significa que el maestro no transmite conocimiento, sino que lo hace nacer en el otro. En pedagogía actual se llama andamio cognitivo, una guía que pregunta, que da pistas y que parte el problema en pedazos. Pero hasta hoy ese andamio requería de una persona, alguien que sea paciente, que esté disponible, que sea escalable, lo que es imposible para un profesor con 30 chicos en simultáneo. Lo que nos faltaba era que sea escalable y por primera vez esa tecnología está disponible. A partir de ahí nace mi propuesta. Una IA que potencie el aprendizaje en lugar de impedirlo. Una plataforma que tranquilice y ayude a los padres y docentes. Un sistema que pone la tecnología al servicio del desarrollo del niño y no en contra. Esto que están viendo es el corazón de la propuesta. No es darle el resultado, sino partirle el problema en preguntas, hacerlo pensar. Puede usarlo cualquier chico, en cualquier momento, las veces que necesite, sin cansar al maestro y sin frustrar al padre. Esto no resuelve la tarea del niño, sino que refuerza su pensar, potencia su aprendizaje, es enseñarle a pensar antes de responder. Lo que acaban de ver no son decisiones intuitivas, cada una responde a un hallazgo de una investigación. La primera es decidí no usar personajes ni mascotas. La decisión fue que la aplicación sea más cercana a un cuaderno de bitácora y no a un compañero. Esto sale del hallazgo de que los niños humanizan al chat, le hablan como si fuese una persona y asumen que es como un sirviente y nunca se equivoca. Si nosotros le ponemos al IA cara, voz y nombre propio, el niño ya no lo lee como una herramienta y eso es lo que hay que evitar. La segunda es que nunca premiamos la inteligencia innata. Cuando un chico aprende a identificarse como inteligente, cualquier error amenaza esa identidad. Pero cuando aprende a identificarse como alguien que se esfuerza, que los errores son parte del proceso, ya no es una amenaza. Por eso premiamos siempre el camino, nunca el talento. Y por último, la fricción. Mientras todo el software actual persigue el cero fricción, acá haremos lo opuesto. Loaders que tardan a propósito, candados que el chico tiene que ganar pensando, pasos que cuestan. El esfuerzo es parte del aprendizaje, no es un castigo. Dentro del sistema diseñé 4 formas distintas de ayudar a pensar sin darle respuesta. La primera, el mapa. Es para cuando pensar significa ubicar en el espacio. En vez de darle al niño una lista memorizable, se dibuja el problema. Ahora tiene que mirar y descubrir, pensar la relación y las distancias. Va a servir para astronomía, geografía, para cualquier concepto donde la posición o la escala importan más que el dato aislado. La segunda, el andamio, para cuando el problema es demasiado grande para resolverlo de una sola vez. El sistema no le da la respuesta final, le da el primer paso abierto y los otros dos con candado. Además de enseñar el contenido, enseña algo más importante, que los problemas grandes se pueden partir, que no hay que rendirse cuando algo parece imposible al principio. Tercero, la línea de tiempo. Es para cuando el problema es de secuencia, historia, biología, cualquier proceso donde el orden importa. Acá, por ejemplo, la Revolución de Mayo, no como fecha aislada, sino en contexto, qué pasaba antes y qué vino después. Porque una fecha sin causas es un dato que se olvida. Una fecha entendida como consecuencia y como causa se convierte en un aprendizaje real. Y por último, la tabla es para cuando dos conceptos se parecen tanto que el niño los puede confundir. En vez de definirlos uno por uno, los pone lado a lado. Analiza para qué sirve cada uno y ve ejemplos. El aprendizaje viene de la diferencia y no de memorizar las dos definiciones sueltas. El producto vive en 3 modos. El niño entrará a la app y será recibido por una pregunta del sistema. ¿Sobre qué hay que pensar hoy? Tendrá un Drover con chats anteriores agrupados por materias escolares. Además, va a poder acceder a sus tareas pendientes del colegio. Cada chat funciona como una sesión de pensamiento, no como una consulta. Y cuando el niño se traba, el sistema activa el andamio que corresponda.
Pero como el producto no es solo para el niño, dentro de la misma aplicación, el padre accederá con un PIN y encontrará dos funcionalidades clave. Primero, va a poder configurar cómo acompañar a su hija. ¿Qué tan curiosa quiere que sea el IA? ¿Cómo repregunta cuando el chico se traba? ¿Qué tan activa es la voz del sistema? El padre adopta el comportamiento del IA a la necesidad de su hijo. Eso es cuandamiaje real, no es solo descargar la aplicación, también ajustar y afinar con el conocimiento de padre. Y segundo, tendrá un panel completo del proceso. Podrá ver cuántas veces razonó hasta el final, cuánto tiempo de pensamiento hubo, cuántos desgloses pidió. No verá las respuestas, sino el proceso. Esto resuelve un dolor en concreto. Los padres quieren saber que la tecnología los ayuda, que no va en contra de la educación de sus hijos. Y por último, el modo docente que abre una posibilidad enorme. Hoy, cuando un chico estudia en casa con ideas genéricas, está en riesgo de recibir metodologías incorrectas, ejemplos erróneos, aplicaciones que contradicen lo que enseñó en clase. Acá, el docente podrá subir el material real de su clase, asignar tareas con su propia metodología y cuando el chico estudie en su casa, la IA lo va a acompañar usando ese mismo material. Como extra, la IA va a poder ayudar al docente a armar las próximas tareas para los alumnos, sugiriendo opciones según el material que reciba. Además, el docente puede ver en el alumno quién entró, quién se trabó, quién todavía no abrió la tarea. La IA deja de ser una amenaza para el aula como lo es actualmente y se convierte en una extensión verificada de ella. Tres modos, uno por cada actor en el aprendizaje de un niño. El niño tiene un espacio que lo invita a pensar, el padre un panel para acompañar y el docente tiene una herramienta tecnológica para integrar al aula. Tres modos en un solo sistema. También quería contarles un poco de los próximos pasos. Primero, estoy en terminar el desarrollo del producto, llevar el sistema del prototipo actual a una versión funcional lista para usarse en la vida real. Y segundo, me gustaría acercarlo a instituciones educativas, como son los colegios, ya que son el ambiente real donde el sistema se puede probar en el contexto. Probar las dinámicas del aula, con docentes que ya conocen a los alumnos y con el material curricular que ya tienen. Y tercero, llegar a las familias a través de esas mismas instituciones. Que los padres conozcan la herramienta porque el colegio ya la eligió, la adoptó y porque la recomienda. Considero que es el camino más natural de una propuesta pedagógica, lograr que primero se valide en la escuela y después poder llegar a las casas. Y bueno, y por último quería terminar con esto. Considero que no podemos limitar el uso del IA, pero lo que sí podemos hacer es ponerla a nuestro favor. Podemos diseñarla con intención y proteger a los que más lo necesitan, que son los niños. Estos niños que aún están aprendiendo a utilizarla y sobre todo aprendiendo a pensar. Eso fue Pensar con IA. Gracias. Bueno, bueno, maravilloso. Eh, ya lo había escuchado antes, cuando hasta las presentaciones del curso, Avi, y, y es que me gustó muchísimo porque yo me considero un tecnooptimista frustrado. Frustrado porque no dejan de dejarme mal las propuestas tecnológicas, que podrían servir para tanto bien y terminan usándose para tanto mal, ¿no? Y me gusta mucho cómo tú has reclamado que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, ¿no? Que la tecnología se puede enfocar de una manera productiva. Me encanta cómo has velado porque la IA no sea no robe protagonismo a las personas, ¿no? Que se mantenga siendo una herramienta, que esté al servicio de tantas personas, ¿no? Como padre, como docente, ¿no? Como en mi familia también hay maestras. Entonces, me ha gustado ver mucho cómo has considerado todos esos ángulos y has encontrado la manera de que una tecnología tan potente esté al servicio de resolver el problema de la educación personalizada, ¿no? En lugar de que estropee el criterio, ¿no? Y ya no pienso solamente en los niños, ¿eh? Ya pienso también en la cantidad de personas que caen en esa trampa de tomarse a pie de la letra todo lo que le diga y que ya no piensan porque todo van a pedírselo a la IA, ¿no? Me ha parecido precioso el reto que has escogido. Me ha parecido muy maduro la manera en la que lo has abordado y buah, ojalá llegue lejos el proyecto, ¿eh? Porque resuena, a mí me resuena mucho. ¿Tú cómo lo has vivido, Avi? Porque el programa es largo, ¿verdad? Pasamos por muchas fases y sé que al principio el planteamiento de tu proyecto
era como más ambiguo, ¿no? No estaba del todo definido. ¿Cómo lo has ido viviendo y cómo ha ido madurando? Y, o sea, la verdad que al principio poder cerrar en como el tipo de proyecto que quería hacer y la problemática que quería abordar me costó mucho porque sentí que había como infinidad de opciones, pero una vez que lo pude definir y obviamente empezar a trabajar también en las clases y con mi tutor, sentí que tomó forma muy fácilmente porque al ser algo como de valores, por así decirlo, como que tenía muy fuertes valores como morales y de la intención que yo tenía y tenía muy claro lo que no quería hacer, como mencionaba de usar caricaturas, nombres propios, eso lo tuve clarísimo desde un principio. Em, entonces, al principio yo sentía que quedaba un poco corto, como que era solo un chat, le decía yo a mi tutor. Y al final, hablándolo con él y como refinándolo, lo que terminamos hablando fue que todo el trabajo de diseño y todas las decisiones se ven como en el filtro que yo le pongo al chat, que es un chat normal, genérico. Eh, y que todas esas decisiones siempre estuvieron como muy alineadas con como el concepto que yo quería abordar y la problemática y la verdad es que eso me pareció buenísimo y la parte de las entrevistas me pareció súper valiosa, tanto de los niños como de los padres y obviamente también los docentes, como que hablar con padres fue muy útil para la investigación pues yo tenía todo esto en teoría de lo que yo observaba, de mis hermanos, de mis primitos y eso, pero claramente no soy docente ni madre ni niño, entonces eh, yo tenía mi idea, pero por suerte cuando hice investigación quedó mucho más alineada y se reforzó mucho más la idea que yo tenía en la cabeza de lo que quería sí o sí hacer y que no. Em, y la verdad es que, o sea, fue un proceso que disfruté mucho porque tuvo eso, mucha investigación y mucho de poder rebuscar, que no se vaya por las ramas y no caer en cosas que ya existan o en el típico funcionamiento del IA o de plataformas educativas. Ujú. No, es un trabajo muy maduro el que estás haciendo, ¿no? Eh, y además del proyecto, porque claro, en el programa lo planteamos el proyecto para que sea una oportunidad de aplicar, ¿no? Todo lo que se va viendo en las clases y en las charlas para poder ir avanzando, ¿no? Pero además del proyecto, Avi, como persona, ¿cómo lo has vivido, ese proceso? La verdad que muy bien, o sea, obviamente, no sé, quizás la parte más final de, por ejemplo, prototipado y ya el armado en sí del producto agobia un poco más porque es como que estás corriendo, porque querés Ujú, tener todas las pantallas y tenerlo, nada, básicamente terminado. Pero esto, la verdad es que, o sea, sentí que fue un proceso muy lindo porque parte de lo que creo que parte de lo que lo hizo lindo fue que decidí una temática con la que yo estaba totalmente involucrada y comprometida, como diciendo que si yo hubiese elegido quizás algo más genérico o que quizás era una problemática, pero que no me interesaba a mí en lo personal, sino que era simplemente por hacer el producto y aprender del curso, no hubiese estado tan metida y tan motivada como lo estuve, a pesar de que me costó y al principio fue como duro estar buscando la temática porque sentía que estaba como corriendo de atrás hasta último momento para elegirla, pero valió 100% la pena porque creo que esto está como comprometido con el tema que elegí, me ayudó muchísimo a que, a pesar de que haya que dejar mucho tiempo y que uno tiene otras cosas y lo que sea, siempre era como, bueno, pero esto está totalmente elegido por mí y me interesa saber qué dicen los padres y me interesa mostrar cómo queda el producto y ver cómo evoluciona y nada, la verdad que, o sea, me gustó mucho, o sea, todo el proceso y eso creo que en parte fue porque elegí un tema que me gustaba mucho. ujú. También es importante que te motive, ¿verdad? Y ya por último, preguntarte, Avi como diseñadora, ¿cómo has crecido después de participar en el programa? Y creo que
O sea, lo mejor fue poder ser parte de un proyecto en todas las etapas. O sea, no, primero, por un lado, lo de hacerlo medio totalmente independiente, o sea, vos sos desde el research hasta el diseñador que hace los prototipos y como, bueno, sos todo el equipo vos solo, eso es un desafío de por sí. Pero la realidad que está, o sea, está muy bueno porque no siempre después en el ámbito laboral tenés la oportunidad de ser parte de todas las instancias de un proyecto y ver tan de cerca cómo crece un proyecto. eh, la verdad que está buenísimo porque no es solo cubrir una parte que te toca y después el resto lo sigue tu compañero o lo sigue otra persona y vos ves lo final y no sabes qué se pensó en el medio, qué errores hubo, qué pruebas hicieron. Entonces, para mí creo que lo más valioso fue eso, ver cómo yo como diseñadora podía estar en todas las etapas que quizás yo nunca había hecho research, entonces nunca había estado en esa etapa y nunca me hubiese imaginado tampoco y lo súper disfruté y la verdad que, o sea, me pareció muy valioso eso, saber que como diseñador puedes estar en todas las etapas de un proyecto y también que te abre puertas como en tu cabeza, es decir, yo puedo estar en research como también puedo estar en prototipado, eh, en el branding, en todo, o sea, la verdad que o sea, te deja una buena sensación de haberlo hecho todo solo. Ujú. Qué bien. Me alegro mucho oírlo, Avi. Me gusta mucho em, pues acompañarte a ti y al resto de personas también, ¿no? Pero en este caso creo que fue muy interesante, pues eso, como el tiempo, el acompañamiento, ¿no? El paso a paso al final. Lo interesante es cómo se lleva una idea y se le consigue dar forma y aplicarla, ¿no? Y terminar en un producto que puede llegar a tener potencialmente un impacto como este, ¿no? Mm. Y no solo el resultado, sino como dices tú, y todo lo que hemos aprendido en el camino. Todo lo que has aprendido tú, lo que hemos aprendido los docentes que te hemos acompañado, que os hemos acompañado, en las sesiones de tutoría, que seguro que había conversaciones con el resto, ¿verdad? Y eso es verdad que no se ve en la presentación, pero marca porque eso te lo llevas y ya forma parte de ti como profesional. Así que gracias, Avi, por participar y por compartirlo con nosotros y por también ser valiente y contarlo para que podamos compartir fuera de la escuela también. Muchas gracias, Avi. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Xavi. Muy interesante. Yo quería hacerte una última pregunta, porque hablabas de la dificultad de la lección. Claro, ¿no? Hasta que ya dijiste, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Mm. Tenías la idea, pero no terminabas de entender muy bien cómo llevarla, o sobre todo pensabas que se quedaba corta. Pero luego has destacado que una de las partes que más te ha gustado ha sido poder formar parte de todo el proceso, ¿no? De todo ese desarrollo. ¿Hay Mm. alguna parte en la que no trabajes habitualmente que te haya sorprendido, que hayas dicho, wow, esta parte me encanta, ¿no? O sea, la investigación la has destacado, ¿no? Sobremanera. No sé si en tu día a día laboral es algo que sueles realizar de forma tan intensa, o hay alguna otra patita que hayas descubierto que hayas dicho, jolín, esto me gusta, ¿no? Me gustaría indagar un poquito más por aquí, profundizar más sobre esta pequeña pata de todo el proceso, porque claro, es muy fácil decir, he hecho un proyecto desde el inicio hasta el final, pero luego hay que hacerlo, ¿no? De aquí a aquí el proceso es muy largo y hay que tomar muchísimas decisiones. Y, o sea, sí, para empezar, la parte de research nunca la había hecho en ámbito profesional, para nada. Eso, o sea, me pareció muy interesante simplemente por, o sea, lo mismo, el proyecto tiene mucho que ver con las personas, o sea, todo que ver, entonces meterme a investigar y escuchar a una madre decirte, no, es que si le saco el celular nos peleamos y no me quiero pelear. Bueno, no puede ser. Eh, para empezar eso, la parte del research y después también, eh, o sea, de por sí la parte de idear el problema no es lo que te suele pasar en el ambiente laboral porque, o sea, se suele ser un pedido, entonces la verdad que eso también sí fue como, o sea, no fue tanto tiempo, pero fue un mini proceso de todo el tiempo estar pensando, ay, esto puede ser, porque vas ubicando cosas cuando vas viviendo en la calle y vas viendo cosas y decís, esto, no sé qué. Y eso también es una parte interesante que no te pasa después en la vida real, que vos como que tengas que identificar el problema. Em, y después también me gustó mucho, ya una vez que tuvimos definido el problema y después los hallazgos con las entrevistas y todo,
eh, vino como una parte más de ideación, como si fuese de brainstorming de todas las posibilidades, de todo lo que podía brindar la aplicación. Y eso me gustó mucho porque sentí que pude ver miles de opciones de herramientas que podría traer el producto que yo hice, que con el producto que tengo ahora también se podrían agregar mil opciones que uno decide reducir porque, bueno, porque no se puede ser infinito y tenemos un deadline y es así, pero me gustó como tener el tiempo para pensar en todas las herramientas que eran posibles agregar y todas las características y esto que mencioné de las tres decisiones principales tomadas que le dan como su carácter a la aplicación y bueno, y ver qué pasó de una idea que yo no sabía de dónde sacar a un producto final, o sea, es nada, buenísimo, eso es una muy buena sensación, está muy bueno. Genial. Pues lo dicho, lo que ha dicho Esteban, muchas gracias por compartirnos tus aprendizajes y sobre todo ese proyecto final, ¿no? Que ha salido de todo eso que has desarrollado durante estos meses, que bueno, también hay muchísimo trabajo detrás. Así que lo dicho, muchísimas gracias y por aquí estamos para lo que necesites. Gracias.